Muy bien, aquí estamos con la sesión 12 en nuestro estudio de Santiago. Seguimos con la pregunta, ¿cuál es la verdadera relación entre la fe y las obras? Y ahora vamos a ver el resto del texto que comenzamos en la sesión anterior. Nos interesa no solo eh, la verdad que el apóstol Santiago declara, sino también cómo la presenta, y en especial cómo la va a ilustrar en el estudio, en este texto que vemos ahora. Vamos a leer de Santiago capítulo 2, versículos 18 al 26. Y si es cierto, estamos repitiendo versículos 18 y 19, con los cuales terminamos la vez pasada. Pero alguno dirá, dice Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Otra vez, nuestras preguntas es ¿qué observamos? Tratamos de estudio inductivo, queremos sacar el significado. ¿Qué es el argumento básico aquí? La fe sin obras está muerta. Pero esta verdadera relación entre la fe y las obras, ¿de qué se trata? Entonces Santiago contesta con algunas observaciones de la fe en acción, las obras que demuestran la verdadera fe. El cuadro de la relación entre la fe y las obras es la relación perdón, entre la raíz y el fruto en una planta o árbol. El árbol produce el fruto, no el fruto produce el árbol. Como dice el apóstol en el versículo 18, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Otra vez, la fe sin obras está muerta. Luego vamos a observar que Santiago utiliza dos ilustraciones. ¿Quiénes son los dos personajes que Santiago menciona y qué dice de ellos? ¿Y por qué son ejemplos de la fe en acción? En cierto momento como de juego, yo les hacía la pregunta a algunos, ¿qué tienen en común Abraham y Rahab? Y es cierto que los dos se ven en la genealogía de Jesucristo, pero aquí mismo estamos simplemente observando que los dos aparecen en Santiago capítulo 2 como ilustración de la fe. Estas dos ilustraciones, en primer lugar, podemos ver que es Abraham, el padre de los de la fe. Dice Santiago, nuestro padre Abraham. No es solo padre de los judíos. La Biblia claramente lo describe como el padre de todos los de la fe, hasta de los gentiles que hemos creído en Cristo. Primeramente dice que ofreció a su hijo Isaac, con la firme esperanza de que Dios lo podía resucitar de la muerte. Dijo a sus criados, cuando leemos en Génesis 22, dijo a sus criados, regresaremos a ustedes. Entonces él tenía, aunque Dios lo había
ordenado ofrecer a su hijo en sacrificio. Dios sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Detener la mano de Abraham en el momento, pero quería saber realmente cómo era el corazón de Abraham y que Abraham lo viera en ese sentido. La fe actuó juntamente con sus obras. Dice Pablo que creyó en esperanza contra esperanza. La fe, entonces, dice Santiago, se perfeccionó con sus obras. En Hebreos 11, cada héroe de la fe se describe como haciendo algo en respuesta o en demostración de su fe. Y como dice, se cumplió la escritura. Llegar a ser padre de muchas naciones, el padre de todos nosotros, dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 16. Fue llamado entonces amigo de Dios. Fíjense bien, es el más alto honor dado al ser humano, ser llamado amigo de Dios. ¿Quién de nosotros podemos decir que hemos sido llamados amigo de Dios? Pensamos que Dios es nuestro amigo, pero somos nosotros amigos de Dios. Y luego dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. También está esto en Romanos capítulo 4, también en Gálatas capítulo 6, 3, versículo 6. Y Cristo mismo dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces, ahí eso está escrito en Juan 8, 56. Regresando a Gálatas, Pablo dice, en efecto, la escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones por medio de Abraham, anunció de antemano el evangelio a Abraham. El evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, el que iba a ser Mesías. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, dijo Dios a Abraham. Abraham bendecido y nosotros bendecidos en nuestro padre Abraham, podemos llamarlo. Pero la ilustración de la verdadera fe no ha terminado. Santiago pasa a relatar con unas cuantas palabras el caso de una mujer cananea de reputación no muy positiva, que llegó a ser princesa en Israel, la llamada Rahab. Versículo 25, la ramera, es ejemplo de la bendición y las recompensas de la fe en acción. Fue justificada por sus obras. Vamos a ver su historia en Josué capítulo 2, también la referencia en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Por la fe, dice que no pereció en la conquista de Israel a la tierra de Canaán. Entraron y iban a atacar a la ciudad de Jericó. Pero primeramente, Josué manda unos mensajeros, unos espías para ver la ciudad de Jericó. En Hebreos 11, 31 dice, recibió a los espías en paz y los envió por otro camino, dice Santiago. En Josué capítulo 2, vamos a ver estos dos espías. Dice que la versión en griego dice que eran jóvenes. Fueron mandados por Josué y llegan a la ciudad y Dios les guía a la única persona que sería una amiga y no una enemiga. Cómo llegaron no lo sabemos. Cómo encontraron la casa de Rahab. Algunos han pensado que es posible que la encontraron afuera de la ciudad, que Rahab estaba ahí a la puerta, que ella sabía quiénes eran. Es patente en el texto. Muchos la culpan de pecado porque miente a los oficiales mandados por el rey de Jericó. Pero hay otra respuesta. No se debe justificar la mentira, pero en caso de guerra, de peligro y la expresión de la fe, sí se puede decir que su fe que fue justificada en lo que ella hizo. Es notable que se le ha llamado una ramera justificada. Es otro ejemplo de la gracia de Dios como poder transformador. Entonces, ¿qué hace Rahab que la recomienda tanto? ¿Cuáles eran las obras que expresan su fe? Vamos a ver su obra en tres verbos: proponer,
proteger y prometer. A ver qué eran: proponer, proteger y prometer. Ella propone su fe expresada en su decisión. Fue una decisión de su intelecto. Ella dice: sé que el Señor, eso es Jehová, les ha dado esta tierra. Lo leemos ahí en Josué 2:9. Ella confiesa que era conocimiento general quiénes eran, los detalles del éxodo, cómo los israelitas habían salido de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la derrota de los reyes amorreos ahí al otro lado de Jordán. Es una decisión también de su emoción. Dice ella: por eso estamos todos amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Versículo 11 ahí en Josué 1, Josué 2. Y luego fue la decisión de su voluntad. Ella dice: yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido que juren por el nombre del Señor, que serán bondadosos con mi familia, como yo he sido con ustedes. Y luego les dice: huyan rumbo a las montañas. Fíjense bien, que no solamente propone Rahab, también protege. Esa decisión en su intelecto, en su emoción, en su voluntad, también es para proteger a los dos espías, para proteger a su propia familia. Por esconder a los espías, tuvo que engañar al enemigo, y por enviar a los espías por la ventana de su casa, no por la puerta. Claro que porque ella sabía que los iba a atrapar. Entonces los manda por la puerta de su casa. Y luego promete. No solamente propone, no solamente protege, promete. Ella dice: sea así, sea así. Se pusieron de acuerdo los dos espías y Rahab. Y luego ella ató el cordón de grana, color rojo, a la ventana, en la esperanza de que se cumpliera lo prometido, tanto por los espías como por ella misma. Su juramento demuestra su fe, y podemos ver cómo sus obras figuran en su justificación. Y qué interesante. Entonces, todo esto llega, su propuesta, que propone, luego que protege, luego que promete, llega a su premio. Fíjense bien, de verdad fue una decisión espiritual, y su premio se ve inmediatamente, casi, en el hecho de que después de la derrota de Jericó fue acogida en Israel toda su casa, y se casó con Salmón, príncipe de la tribu de Judá. Y luego, claro, a la larga, en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11 y en la genealogía de David y de Cristo en Mateo 1, y luego en nuestro texto en Santiago 2, como ejemplo de la fe activa, la fe viva. Así es como el cuerpo sin espíritu está muerto. También tenemos que decir: la fe sin obras está muerta. Un muerto no puede hacer nada. No tiene vida, no tiene espíritu. La fe sin obras no hace nada. No hacer nada, en otras palabras, es señal de estar muerto. No que las obras son lo que produce la fe, sino que la demuestran, como el fruto demuestra la vida de un árbol. Entonces, otra vez, como muchas veces hemos dicho, la vida del cristiano, la fe no es simplemente una larga lista de lo que uno puede hacer y lo que no puede hacer. No cumplimos con la ley de Dios para ser salvos, sino porque somos salvos. Si tenemos una relación de fe, de confianza, de fidelidad en Dios, entonces se va a ver en nuestra vida. Debe estar claro por ahora que Santiago habla de una falsa fe en contraste con la verdadera. Si decimos que tenemos fe, pero no se ve ninguna señal de vida, nada de acción, nada de la verdad, entonces nuestra fe, la supuesta fe,
en realidad es un engaño, ¿no? ¿No será? Permíteme de nuevo preguntarte sobre las pruebas de la fe tuya. ¿Qué de todo eso que no quieres que nadie sepa? De lo que haces a escondidas. O quizás estás diciendo, como muchos, que todos pecamos y por eso no hay que preocuparnos tanto. No te justifiques con tanta confianza. Santiago nos está diciendo lo opuesto. Si tus obras no demuestran que Dios está en ti, reinando, viviendo su vida en la tuya, ¿cómo puedes decir que tienes fe? ¿Cómo podría yo decir que tengo fe si no se demuestra en mi vida? ¿Cómo te atreves a llamarte cristiano si no hay evidencia en tu vida que sigues a Cristo? Y yo lo pregunto a mí mismo, ¿crees de verdad o es tu fe, como dice Santiago, como el de los demonios, solo una expresión de temor, terror frente al juicio? Yo sé que algunos me van a decir que no hay nadie perfecto, pero no se trata de ser perfecto, por lo menos a estas alturas del asunto. Se trata de o estar muerto o estar vivo, de demostrar por los hechos de la vida que tu fe es la verdadera o que es la falsa, la que no obra. Claro, claro que este tema de la relación entre la fe y las obras no ha terminado en nuestro estudio de Santiago. Seguiremos examinando más en la siguiente sesión, en especial cuando hablamos del uso de la lengua. Uy, qué interesante va a ser. Oremos. Padre, siempre queremos que nuestra vida muestre la vida tuya y que nuestra fe sea la verdadera, la que se demuestra en nuestra vida por nuestras obras. Que nuestro comportamiento delante del mundo, en nuestra familia, en donde quiera que vayamos, en donde estemos, Señor, que ese comportamiento demuestre la vida tuya en la nuestra. Por Cristo Jesús. Bendiciones, mis hermanos.